Buenas tardes, aquí en Voces de la Biblia Hebrea, otro tópico de Génesis capítulo 4. Vamos a ver, ¿cierto?, lo que es la ofrenda. Desde el principio de la humanidad ha habido ofrendas. Y vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 3 al 7. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Elohim una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primeros de su rebaño y de su grosura de ellos. Y Yahvé Elohim consideró a Abel y su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Esta es la versión textual, edición número 3. En la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño, o de sus ovejas, de lo que más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Con estas dos versiones, ¿cierto?, tenemos un ángulo para mirar en forma más completa. Caín, ¿cierto?, y Abel ofrecen ofrendas. No tiene nada de mal ofrecer ofrendas. De hecho, ¿cierto?, los primeros padres, Adán y Eva, también ofrecían ofrendas. Y les enseñaron a sus hijos que ofrendas tenían que traer delante de Jehová o ante Yahvé. Ya explicamos, ¿cierto?, que Yahvé en Strong 430 significa el Señor de los ángeles, o Elohim. Elohim significa ángeles. Delante de los ángeles, Abel y Caín ofrecieron ofrendas. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque se ceñía a lo que eran las ofrendas. Dentro del Éxodo se presentan ofrendas, ¿cierto?, de animales y las primicias de los frutos, de los primeros frutos, como oblación y libación. La oblación era lo que eran los granos, y la libación eran los líquidos, como el vino. Pero Caín, ¿cierto?, dice que el pecado se iba a enseñorear de él, y si lo iba a dominar, si él no lo desechaba. Muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de traer ofrendas a Dios, pero va dependiendo de nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Si Dios pide ofrendas para calmar, ¿cierto?, su ardor de su ira, o para tener el favor de Dios, nosotros tenemos que hacerlo con un corazón alegre, dispuestos a ofrendar con nuestro corazón de nuestras primicias. Acá Abel le ofreció los primogénitos de sus ovejas, así eran corderos. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Había transcurrido ya un tiempo, eso es lo que dice la Escritura. Ya eran hombres maduros, los cuales ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y ellos tenían que ofrendar de acuerdo a lo que Dios había dicho. En ninguna parte de la Escritura, ¿cierto?, se nos dice que tenían que ofrendar corderos. Pero con el agrado de Dios, de la ofrenda de Abel,
vemos que ya había una decisión, ¿cierto?, que debían tomar. Caín no tenía que haber dado a su hermano o intercambiado, ¿cierto?, granos por corderos. Y así la ofrenda de Abel hubiese sido, la ofrenda de Caín la ofrenda de Caín hubiese sido acepta. Pero él no quiso llevar la ofrenda que Dios le había pedido. Y eso trajo consecuencias. Él se enojó mucho porque Dios no había aceptado su ofrenda. De hecho, ¿cierto? Tenemos aquí que Caín no ofreció lo que Dios había pedido. Y como no ofreció lo que había pedido, su ofrenda no fue aceptada por su corazón, que era llevado a hacer cosas que él quería hacer. Él tomó la decisión. Pero nosotros también podemos tomar nuestras decisiones correctas. Si no las tomamos, es porque no hemos leído lo que Dios quiere como ofrendas. Ahora, ¿cierto?, en el judaísmo no hay templo. Pero en este tiempo, ¿cierto?, tampoco había templo. Y se hacían ofrendas igual. La Pascua judía, en Éxodo capítulo 12, dice que todos mataron un cordero y colocaron la sangre de los dinteles como ofrenda. Y eso, ¿cierto?, los protegió para la mortandad, ¿cierto?, de los primogénitos de Egipto. Aquel que no lo hacía, su casa iba a pasar el ángel destructor y iba a matar a su primogénito. Cuando estudiemos Éxodo, vamos a ver, ¿cierto?, las ofrendas y Levítico. Levítico habla más especialmente de las ofrendas que debían traer: las oblaciones, las libaciones y las ofrendas por el pecado, por la culpa, ofrenda de gratitud. Todas esas ofrendas vamos a verlas en Éxodo, en el Levítico. En Éxodo, ¿cierto?, se prepara el tabernáculo para que la congregación vaya a ofrendar o se ofrende en el santuario. Acá, ¿cierto?, Abel y Caín ofrendaron frente al Edén. Allí se hacían las ofrendas. En el Talmud se refiere, ¿cierto?, acerca de estas ofrendas delante del Edén. Nosotros también podemos hacer ofrendas de nuestros primeros frutos o de animales, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Para la fiesta de la Pascua se mata un cordero y se come con la familia. Y eso, ¿cierto?, es para todas las generaciones. Al principio del año, que cae, ¿cierto?, entre marzo y abril, se ofrendan estos animalitos a Yahvé, a Jehová. Pero tiene que ser con un corazón sincero. Si no, no sirve de nada los sacrificios y las ofrendas. De hecho, en Isaías capítulo 2 o 1, dice que Jehová está hastiado de los sacrificios, de la grasa de los animales. Ya le es abominación a él. ¿Por qué? Porque se hacía rutinariamente y nos hacía con un corazón, ¿cierto?, de pesar por el pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Es por eso que es necesario conocer bien lo que nosotros queremos hacer. Abel y Caín tenían claro lo que tenían que ofrecer. Caín ofreció dispuesto a lo que él hacía, pero no conforme a la instrucción de Jehová, con la instrucción de Dios. Bueno, les invito a suscribirse a nuestro canal, a YouTube, Voces de la Biblia Hebrea, y a TikTok. Espero que cada día sea para beneficio de cada uno de nosotros estas meditaciones que tomamos. Que Dios les bendiga.